Sigamos con las propiedades de los átomos, para lo cual observemos las siguientes 4 diapositivas, empezando por la número 17. Una de las propiedades que habíamos comentado del átomo es su masa. Está relacionada con el número de protones y el número de neutrones. Recordemos que la masa del protón y la del neutrón es similar. La del neutrón habíamos dicho que era levemente superior. La masa del neutrón levemente superior, recordemos. Pero para los fines de cálculo vamos a considerar ambas masas iguales. Si queremos recordar y volver un poquito para atrás, pueden ir hasta la diapositiva 6 y están los valores de dichas masas. Mientras que la masa del electrón es despreciable frente a la masa del protón y no aporta masa al átomo. Recuerden que la masa del protón es 1840 veces superior a la del electrón. Por este motivo, si tenemos que calcular la masa de un ion, la calculamos como si se tratase de una sustancia neutra, pues la ganancia o pérdida de electrones no modifica la masa. Los átomos son partículas extremadamente pequeñas y no es posible pesar un solo átomo. Pero existen métodos experimentales que permiten determinar la masa de un átomo en relación con la masa de otro átomo. El primer paso es asignar un valor a la masa de un átomo de un elemento dado, a la cual llamamos masa patrón. En el transcurso de los tiempos, la masa patrón ha ido cambiando. Primero se eligió el hidrógeno, después se utilizó como masa patrón el oxígeno, y hoy el átomo elegido es el isótopo 12 del carbono, llamado carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, y presenta una masa exactamente de 12 unidades de masa atómica, 12 UMA. Se define entonces este átomo, el isótopo 12, va a servir como patrón, de modo que una unidad de masa atómica, una UMA, se define como la masa exactamente igual a la 1/12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. La masa de un átomo de carbono 12 dividido 12 me da la unidad de masa atómica. Volvamos para atrás. La masa de un átomo de carbono 12 es 12 UMA. Y una UMA es la masa de un átomo de carbono 12 dividido 12, es decir, la 12ª parte de la masa del isótopo 12 del carbono. Ahora de la masa atómica de un elemento. La masa atómica de un elemento es un número abstracto que expresa cuántas veces es mayor la masa de un átomo de ese elemento que la unidad de masa atómica. Un átomo de hidrógeno tiene solo 8,4% de la masa de un átomo de carbono 12. La masa del carbono 12 es 12 UMA. Por lo tanto, si multiplicamos 8,4 por la masa del carbono 12 y lo dividimos por 100, obtendremos la masa de un átomo de hidrógeno, y esto es igual a 1,008 UMA. La del oxígeno, 16, nos da 16 UMA. Ahora pasemos a la diapositiva número 18. Acá hablamos de otra masa interesante, que es la masa atómica relativa. La masa atómica relativa nos va a indicar
cuánto mayor es la masa atómica de un elemento que la unidad de masa atómica, y es un número adimensional. El calcio tiene una masa atómica relativa 40. ¿Qué quiere decir que la masa atómica relativa del calcio sea 40? Significa nada más que su masa es 40 veces mayor que la UMA. Lo dicho para los átomos vale para las moléculas. Para obtener la masa molecular relativa, tendremos que tener presente cuál es la fórmula de la molécula. ¿Cómo se calcula la masa molecular relativa? La masa molecular relativa no es nada más que un número. Dijimos que, como es relativa, va a ser adimensional, que nos va a indicar cuántas veces mayor es la masa de una molécula de una sustancia con respecto a la UMA, con respecto a la unidad de masa atómica. Veamos el ejemplo de la diapositiva 19. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a calcular la masa molecular relativa del dióxido de azufre. La masa atómica relativa del azufre es 32 y la masa atómica relativa del oxígeno es 16. Pero nosotros tenemos que calcular la masa de una molécula de dióxido de azufre. ¿Qué tenemos en esta molécula? Tenemos un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. El valor de la masa molecular relativa del MR del dióxido de azufre se obtiene de la siguiente manera, sumando 32 más 2 por 16 y es igual a 64. Hemos obtenido la masa molecular relativa del dióxido de azufre. Cuando la masa atómica relativa la expresemos en gramos, esa masa es la masa de un mol de átomos. Cuando la masa molecular relativa la expresemos en gramos, es la masa de un mol de moléculas. Por lo tanto, en 64 gramos vamos a tener la masa de un mol de moléculas de dióxido de azufre. Y cuando tengamos 40 gramos de calcio, tendremos la masa de un mol de átomos de calcio. Nos movemos ahora hacia la diapositiva número 20, donde vamos a hablar de masa atómica promedio. Cuando en una tabla periódica buscamos la masa atómica de un elemento, vemos que nunca son números enteros. La masa atómica del carbono no es 12 UMA, sino 12,01 UMA. Esto se debe a que la mayoría de los elementos tienen isótopos. Cuando se determina la masa atómica de un elemento, se debe establecer la masa promedio de la mezcla natural de isótopos. De ahí va a derivar la masa atómica promedio. Para tener presente y establecer la masa promedio de la mezcla natural de isótopos, tenemos que tener en cuenta la abundancia en la naturaleza de esos isótopos. Por ejemplo, carbono 12, carbono 13. El carbono 12 es 98,89% su abundancia. La del carbono 13, 1,11%. Teniendo en cuenta estos dos isótopos, vamos a llegar que la masa atómica promedio es 12,01. ¿Existe esta masa? No, no existe. La masa promedio de un átomo es una masa inexistente. Nos vamos a encontrar átomos individuales
nunca con esa masa. No vamos a encontrar nunca átomos individuales con esa masa, porque es un promedio, es una masa promedio. Sí hay átomos con masa de 12 UMA y sí hay átomos con masa de 13 UMA. Llegado a este punto, vamos a dar la definición de mol. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, átomos, moléculas u otras partículas, iones, electrones, como hay en 12 gramos de carbono 12. Mol es en definitiva una cantidad, un número, y su valor es 6,02 por 10 a la 23, valor que deberán recordar porque lo van a utilizar en muchísimos cálculos y en el parcial. Debo especificar que cuando tenga un mol de algo, si se trata de átomos, de moléculas, de iones o de electrones. Con decir que tengo un mol no estoy diciendo nada, simplemente que tengo una determinada cantidad de algo, 6,02 por 10 a la 23 algo, pero tengo que especificar que son átomos, que son moléculas, que son iones o que son electrones, por ejemplo. Hagamos una última observación. Cuando tengamos un compuesto iónico, no vamos a poder hablar de moléculas porque no existen como tal. Se trata de sustancias formadas por iones que se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas. En este caso, en lugar de hablar de moléculas, hablaremos de unidades elementales, siendo esta la mínima relación entre los iones. Para el cálculo de su masa, procederemos igual que para el cálculo de la masa de una molécula. En los compuestos iónicos, la suma de las cargas de cationes más los aniones debe dar 0. En la diapositiva 23 podemos ver una red iónica. En este caso es una sustancia muy conocida por todos ustedes, llamada cloruro de sodio o sal común. Por cada ion sodio hay un ion cloruro. El compuesto iónico, como se ve escrito en la diapositiva, se llama cloruro de sodio. No existe en fórmula molecular, por eso no podemos hablar de moléculas de cloruro de sodio, sí de unidades elementales de cloruro de sodio. En la última imagen, es a título informativo nada más, se ve un esquema de un microscopio de efecto túnel, que es un instrumento que permite tomar imágenes de superficies a nivel atómico, cuyos inventores recibieron el Premio Nobel de Física. Este microscopio tiene una resolución lateral de 0,1 nanómetro y una resolución de profundidad de 0,01 nanómetro. Esto permite visualizar y manipular los átomos individuales dentro de los distintos materiales. Manteniendo la posición de la punta con respecto a la muestra, el escaneo de la muestra y la adquisición de los datos son controlados por computadora, la cual también puede ser usada para mejorar la imagen con la ayuda del procedimiento digital para realizar medidas cuantitativas. Bueno, por hoy la clase se ha terminado. Los espero en la próxima clase, en la cual vamos a seguir con el cronograma que se encuentra especificado en la página de la UDB de Química. Buenos días y los espero en la próxima charla.